El 9 de marzo del 2015, Estados Unidos genera un decreto que convierte a Venezuela en una amenaza para la nación norteamericana y abre espacio a las sanciones a Venezuela. El gobierno nacional decreta este día como el día de la lucha en contra del imperialismo. ¿De qué se trata este decreto y por qué se extiende durante tantos años? 8 años específicamente. El día de hoy nos enfocamos en analizar en profundidad lo que ha ocurrido tras ese decreto y de qué se trata esta fisura diplomática que se dio el 9 de marzo de 2015. A las 7 de la noche, bienvenidos a Francas Noches. Francas Noches Venezuela, una noche más acá en su programa, el programa del que ustedes son dueños y responsables de crearlo, de construirlo, de mejorarlo y de día a día a través de las redes sociales hacer llegar sus dudas, sugerencias y comentarios. @Halim Naim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal y por supuesto la etiqueta de nuestro programa, etiqueta Francas Noches, siempre a su disposición. Recuerden que la opinión de ustedes nos ayudará, a ustedes desde casa y a mí desde el estudio, a construir esa televisión informativa que tanto Venezuela necesita desde hace muchísimos años. Hoy se cumplen 8 años de aquel decreto llamado el Decreto Obama, un decreto que considera a Venezuela una amenaza para los Estados Unidos y que definitivamente ha generado gran controversia desde el año 2015 hasta ahora. Pero la gran diatriba es ¿qué convenía más para Venezuela? Porque las sanciones hacia Venezuela no se generan en el gobierno justamente de Donald Trump, que es el gobierno con el que más ha tenido desencuentros, mejor dicho, el gobierno venezolano, sino en un gobierno demócrata, quienes son considerados un poco más suaves a la hora de establecer sus políticas internacionales, pero que tienen la lista más larga de inmersión en conflictos internacionales. Esto hace que definitivamente se estudie qué conviene más para la política venezolana, un gobierno demócrata o un gobierno republicano. Lo cierto de todo esto es que la realidad venezolana no es una realidad aislada de lo que ocurre a nivel internacional, ni mucho menos Venezuela es el único país que ha sido parte de estas sanciones implementadas por los Estados Unidos o que ha sido parte de la incursión de los Estados Unidos para encontrar una realidad distinta dentro de un país, para llamarlo de esa manera, un poco elegante y además dentro del ámbito diplomático. Recordemos que el presidente Donald Trump en era republicana se retiró de ciertos escenarios conflictivos para atender asuntos económicos de su país. No lo hizo con Venezuela, en donde en todo momento dijo que las opciones estaban sobre la mesa, aunque posterior a su gobierno salieron documentos que decían que no necesariamente el tema militar estaba sobre la mesa. Pero lo mismo ocurrió en el gobierno demócrata de Barack Obama, considerado un hombre pacifista, pero que estuvo involucrado en más de 16 escenarios internacionales en donde participó activamente de estos conflictos. Hablemos un poco de este decreto, porque un día como hoy, 9 de marzo, pero del año 2015, Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, emitió una orden popularizada como el Decreto Obama, en el cual calificó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de Estados Unidos. La orden ejecutiva 13.692 permitió la imposición de sanciones contra funcionarios que forman o han formado parte de los organismos de seguridad del Estado que fueron responsables de neutralizar las protestas que se dieron en el año 2014 ocurridas para la fecha y también para la fecha del año 2017. Bajo el mandato de Donald Trump se emitió otra orden ejecutiva, la 13.808, que prohibió la compra directa o indirecta de títulos, valores procedentes del gobierno de Venezuela, la política de aislamiento de la banca tanto privada como pública, efecto de las operaciones de la industria petrolera y al tiempo marcó el inicio de una fuerte caída de la capacidad importadora de la nación. A 8 años de este decreto, el actual presidente de la nación norteamericana, Joe Biden, prorrogó el 1 de marzo del presente año una vez más la vigencia del llamado Decreto Obama. Vale destacar que este decreto se convirtió en la columna vertebral para las 920 sanciones económicas que han causado efectos en las finanzas públicas del país. Atención con esta información. Vamos a ir ahondando poco a poco en lo que es el contenido de estas sanciones.
Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el año 2014, para diciembre del 2014, entre el 8 y el 9 de diciembre, el gobierno de los Estados Unidos ya había solicitado a su estado hacer una excepción en el caso de Venezuela, decretando emergencia. Barack Obama tenía una lista bastante larga, aproximadamente 20 países a los que declaró en emergencia. Cuando en los Estados Unidos, según la norma, el presidente declara emergencia en una nación, se abre la excepción para que el presidente de esta nación pueda tomar decisiones respecto a la situación de este país ajeno. En el caso de Venezuela, se le permite, se le abre el espectro para generar sanciones. No se dieron las sanciones en diciembre del año 2014. El decreto se da el 9 de marzo del año 2015, posterior a aquella decisión que se había tomado en diciembre del 2014, posterior a las protestas, donde Barack Obama consideró que se habían violado los derechos humanos y se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Antes de poder tocar la puerta de los organismos internacionales dedicados al caso, toma una decisión unilateral a través de este decreto y empieza a tomar decisiones respecto a Venezuela. Es por eso que el 9 de marzo se da este decreto en donde, por excepción, Venezuela pasa a formar parte de esta lista grande, eran 20 países aproximadamente, entre los que, por ejemplo, destacaba Ucrania, y fíjense las ironías de las relaciones internacionales, donde nada es tan definitivo. Fíjense ustedes por qué le digo que nada es tan definitivo en las relaciones internacionales. En aquel momento, cuando el presidente de Ucrania no era Volodymyr Zelensky, sino el presidente anterior, quien no era tan cercano al occidente, sino más cercano a Rusia, Ucrania formaba parte de esta lista que a través de excepción Estados Unidos había intentado sancionar a ciertos funcionarios del gobierno ucraniano. Venezuela pasa a ser parte de la lista, se abre el espectro para las sanciones y se sancionan a los primeros 7 miembros del gabinete de Nicolás Maduro, que fíjense ustedes las siguientes ironías de la situación. La primera persona sancionada en este decreto de Barack Obama había sido la antigua fiscal general de la República, quien posteriormente en el año 2019 le da la espalda al gobierno nacional y pasa a ser parte del interinato de Juan Guaidó con respaldo de los Estados Unidos. Luisa Ortega Díaz fue la primera persona que aparece en esa lista de sancionados en el año 2015. Para la fecha, Diosdado Cabello había establecido que esto abre el espectro para una intervención militar y dijo que posterior a eso Venezuela tenía que prepararse para una intervención militar y además se violaba el principio de soberanía. Y ya vamos a ahondar sobre el principio de soberanía. Realmente la opción militar no se cumplió. No vamos a decir que era un deseo, pero quizás lo que vaticinaba Diosdado Cabello no se dio en su momento, pero para hablar un poco del principio de soberanía que fue tan mencionado tanto por Diosdado Cabello como por Nicolás Maduro en su momento, el presidente de la República, debemos mencionar que en el derecho internacional público existen 7 principios. El último de los 7 principios, pero no menos importante, es el principio de la libre determinación de los pueblos o principio de soberanía. Asimismo como el principio de buena fe, que no está por encima del principio de soberanía, pero tampoco por debajo. Y partiendo de ese principio de buena fe, Barack Obama estableció declaraciones en donde decía que no había intención alguna de intervención dentro de Venezuela y si bien se respeta el principio de soberanía y se alude al principio de soberanía, el gobierno venezolano debió en su momento precisar sobre el principio de buena fe y confiar en lo que los Estados Unidos estaba estableciendo como la no posibilidad de una intervención militar en el país. Otro principio importante, el principio de la resolución pacífica de controversias establecida en el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas. ¿Hasta qué punto se viola el principio de soberanía cuando es una decisión unilateral el hecho de sancionar a ciertos funcionarios del gobierno venezolano? Esto no necesariamente es una violación al principio de soberanía y enfocándonos necesariamente en el derecho internacional público porque no existe una intervención directa dentro de las políticas públicas y mucho menos se está entrando o violando el territorio nacional a través de estas sanciones establecidas en el decreto Obama. Lo cierto de todo esto es que cuando termina el gobierno de Barack Obama, a pesar de las diferencias con Donald Trump no deja sin efecto el decreto Obama, lo extiende todas las veces que fue necesario e incrementa el paquete de sanciones para el año 2017 con las protestas. Pero ¿qué pasa con Joe Biden en esta oportunidad? Mientras el gobierno nacional se acerca al gobierno de los Estados Unidos, quizás esperaban que el gobierno de Joe Biden pudiera abolir definitivamente y dejar sin efecto este decreto Obama del año 2015 y en esta oportunidad no fue así.
en marzo del año 2023 se extiende un año más el decreto Obama. En la próxima parte veamos cuáles han sido las declaraciones que genera esta extensión. Ya volvemos con más. Lo prometido es deuda, lo habíamos prometido cuando inició Francas Noches, en aquel momento, hace poco más de una semana, que íbamos a tener el programa con el análisis más profundo del contenido informativo, y el día de hoy estamos dedicándonos justamente a eso. Cuando el Gobierno Nacional decreta este día como el Día de la Lucha contra el Imperialismo, tenemos que hablar justamente de cuáles son las raíces de este día y, por supuesto, profundizar un poco en lo que generó estas sanciones por parte de los Estados Unidos o el famoso decreto Obama, que era un decreto especial para Venezuela a través de una petición que le hizo al Estado norteamericano el expresidente y primer presidente afroamericano Barack Obama. Este decreto de Obama se da poco después de que Venezuela llamara al gobierno de los Estados Unidos a disminuir la presencia de personal diplomático y consular dentro de Venezuela. Si bien esto no es una forma directa de fisurar las relaciones con los Estados Unidos, marca un precedente importantísimo. Si bien no es una forma tan drástica y tan dura como la de generar un decreto para los Estados Unidos, el hecho de pedir una disminución del personal diplomático y consular hace ver a los Estados Unidos que Venezuela lo considera una amenaza. De manera indirecta, Venezuela había generado una fisura importante en la relación con los Estados Unidos. Y fíjense ustedes en la palabra que estoy utilizando. En términos de las relaciones internacionales, y ya que estamos hablando en profundidad del derecho internacional público y las relaciones con los Estados Unidos, el tema de una fisura diplomática es, en las relaciones internacionales nada es tan definitivo, y una fisura diplomática podría significar justamente lo que ocurrió en aquel momento. Bien, yo retiro parte del personal, pero esto va a tener ciertas consecuencias que, si bien no me hace cerrar la embajada y mantener mis compromisos como embajada, como parte del Estado norteamericano, y por supuesto mis compromisos consulares, que son quizás los más importantes, ya marcaste un precedente para lo que van a ser mis decisiones posteriores respecto a la relación con Venezuela. Esto posiblemente generó que la decisión de Barack Obama en su momento fuese la que fue, y por supuesto sigue generando que la decisión de Joe Biden, a pesar de la cercanía con el gobierno venezolano en términos comerciales y la intención de reabrir la relación, hoy se extienda aquel decreto del año 2015 del expresidente Barack Obama, quien estamos viendo en pantalla. Para analizar también en profundidad el tema del decreto Obama, debemos analizar qué ocurrió en el año 2014 y cuáles eran las relaciones de Venezuela con el gobierno de Barack Obama justamente para el año 2014. Barack Obama dice que en Venezuela la violación de derechos humanos era evidente, dice que en Venezuela se cometían delitos de lesa humanidad y que así como existe un principio de soberanía, existe también el principio democrático, no solamente dentro de la Carta de Naciones Unidas, no solamente dentro del derecho internacional público, sino dentro de todas las actas constitutivas de los organismos regionales de integración y los organismos internacionales suscritos por Venezuela y los Estados Unidos a la par. Entre ellos, la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que posteriormente se hizo tan famosa para Venezuela luego de su aplicación, sin dejar de lado la cláusula democrática o el Tratado de Ushuaia del Mercosur, del que Estados Unidos no es parte directa, pero sí es miembro observador, y como hermano mayor del continente americano, los Estados Unidos, en su afán, o por lo menos en su discurso de afán, para velar por los regímenes democráticos dentro del continente y dentro de lo que algunos consideran como analistas el patio trasero de los Estados Unidos, ha hecho este decreto justamente para velar y resguardar por el bienestar del pueblo venezolano y la seguridad de los Estados Unidos. Pero ¿qué implica un proceso como este para los Estados Unidos? ¿De qué se está protegiendo? Pues justamente de que miembros del gobierno venezolano pudieran ingresar a los Estados Unidos, mover activos en los Estados Unidos y pudieran ser bloqueados de cierta manera a nivel de cuentas bancarias, y todos los procedimientos financieros que se estén ejecutando dentro de los Estados Unidos por estas personas que sin duda alguna tenían, número uno, algunos bienes dentro de los Estados Unidos, porque quien no, siendo parte de un gobierno y cobrando lo que se cobra, no va a querer ir a un país de primer mundo a hacer una inversión. Y por otro lado,
a aquellas transacciones que estuviesen vinculadas al gobierno y que estas personas estuviesen vinculadas con ellas, iban a ser del todo bloqueadas y por supuesto iba a tener incidencia directa en lo que era la economía nacional. En el marco de esta declaración del Día contra el Imperialismo que se hizo por parte del gobierno, para conmemorar este día, en la Plaza Bolívar de Caracas estuvo presente el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en este encuentro además donde dirigentes políticos venezolanos y representantes del extranjero, entre ellos, como les dije, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, se solidarizaron con el pueblo venezolano. El último mencionado, afirmó que ningún otro país hubiese soportado las sanciones que fueron impuestas por los Estados Unidos. Escuchamos y luego analizamos. Lo que produjo el bloqueo es que el ingreso que tenía el Estado por exportaciones, básicamente exportación petrolera, en el 2013 era 52.609 millones de dólares. Al año siguiente era 39.000. En el 2015 ya fue 13.000. Y luego, en 2019, 2020 vino la pandemia y llegamos en el 2020 a 743 millones de dólares. De 52.609 a 743 millones, básicamente el ingreso petrolero del Estado venezolano. 70 veces menos. Yo no conozco, peor en tiempos de paz, una situación así. Ningún país de América Latina habría resistido lo que llamamos los economistas un choque de esa naturaleza. Por ahí hay gobiernos supuestamente amigos que critican a Venezuela. En Chile, 52% de las exportaciones son cobre o están relacionadas con el cobre. Bloqueen el cobre a Chile. Vamos a ver si dura 6 meses. Esta información es interesante de analizar porque el expresidente Rafael Correa, quien se jacta de haber mejorado profundamente la economía ecuatoriana, tuvo relaciones muy estrechas a nivel comercial con el gobierno de los Estados Unidos y hoy, fuera de la presidencia de este país, hace declaraciones de este tipo en el marco de una celebración, una conmemoración como la que hace el gobierno venezolano. Lo cierto de todo esto es que sí hay precedentes de bloqueos de este nivel dentro del continente americano, de países que si bien no tienen la mejor economía, han logrado subsistir con su economía interna. Y no solamente dentro del continente americano, países dentro del Medio Oriente, como el caso iraní, que ha estado bloqueado durante tantos años y que hoy mantiene una economía pujante dentro del Medio Oriente a tal punto de hacerle la competencia a nivel económico a la gran Arabia Saudita, y no solamente a nivel económico, sino a nivel de geopolítica de religiones, porque son los dos líderes a nivel religioso enfrentados dentro del continente asiático o de la parte árabe del continente asiático. Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, enfatizó que el gobierno norteamericano no consiguió terra fértil en algunos sectores de la oposición, lo que sirvió como escenario para el robo de más de 30.000 millones de dólares. Estamos citando. Existen algunos sectores que están entregados a lo que diga el imperialismo. Aquí en Venezuela el imperialismo encontró tierra fértil en sectores de la oposición. Encontraron tierra fértil. Desesperados, ¿ves? Porque no pueden robar lo que se robaban antes. El que tenga dudas de lo que son capaces ellos, vean lo que hicieron con monómeros en 2 años, en 3 años. Lo destrozaron y se robaron hasta las tuercas de monómeros. Entregaron más de 30.000 millones de dólares que le pertenece al pueblo de Venezuela. Citgo, el oro, las cuentas bancarias nuestras. Y el oro venezolano, que además está siendo parte de las grandes denuncias que se han hecho a nivel internacional respecto al gobierno venezolano y aquello que se decretó en el año 2015, que también estaba vinculado a hechos de corrupción que Barack Obama había denunciado en los organismos internacionales, en donde el gobierno nacional y estos 7 primeros sancionados, que posteriormente se convirtieron en muchísimos más, estaban vinculados a estos hechos de corrupción que denunciaba el gobierno de los Estados Unidos dentro de organismos internacionales, entre los que destaca la Organización de Estados Americanos. Hay algo importante que destacar en este punto. Con esto no se justifica, por supuesto, cualquier denuncia que se haga por parte del gobierno nacional respecto a lo que ocurrió posterior al año 2019, pero en el año 2015, de lo que hablaban en este decreto justamente el expresidente Barack Obama, era de hechos de corrupción demostrables
según el criterio de Barack Obama y algunos otros presidentes que votaron a favor de la moción de Obama dentro de la Organización de Estados Americanos y posteriormente dentro del Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, pues definitivamente esto procedió dentro de los organismos internacionales. El decreto Obama alcanzó gran nivel y algunos otros países se sumaron a la intención de los Estados Unidos. Seguimos escuchando declaraciones. Por último, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, tomó la palabra y afirmó que Estados Unidos y la Unión Europea, con las sanciones contra Venezuela, violaron las normas internacionales que ellos mismos escribieron. Escuchemos. Si solamente fuera que nos robaron 30.000 millones de dólares, un vulgar acto de ratería, 2.000 millones de dólares casi del oro de Inglaterra robados, 5.000 millones de dólares que tiene Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, no es un regalo del Fondo Monetario Internacional, son los derechos especiales de giro que le pertenecen a Venezuela y que están en el Fondo Monetario Internacional robados. Los 4.000 millones de dólares de las utilidades de Citgo, que es una empresa de Venezuela, robada. Los 7.000 millones de dólares que Venezuela tenía depositados y tiene depositados en Estados Unidos, en bancos de Europa, robados por los ladrones, por los piratas europeos y robados por los ladrones y piratas de los Estados Unidos de Norteamérica, sin prestarle atención absolutamente a ninguna de las reglas y normas internacionales de comercio, de financiamiento, de orden internacional de la economía que ellos mismos escribieron. Y volvemos al tema de los principios, el principio de soberanía, si no existe una intervención directa en una nación, si más bien es una decisión unilateral que está vinculada al tema económico, hasta qué punto se violenta la soberanía. Pero si seguimos viendo otros principios en el marco del derecho internacional, el principio de la democracia y también el principio de la resolución pacífica de las controversias obliga a las naciones a poder solucionar de manera pacífica, y una de las maneras pacíficas, aunque exista una guerra no convencional y una guerra de nueva generación, que es la guerra financiera que está vinculada al tema económico, una de las maneras no pacíficas históricamente conocidas es a través de las sanciones, porque la otra forma sería a través de una intervención que violaría el principio de soberanía. Con esto no se desvirtúan en lo absoluto las declaraciones de estos miembros del gobierno venezolano en la actualidad, pero tampoco quedan sin efecto las declaraciones en el año 2015 del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. En la próxima parte revisamos más información, nos toca hacer una pausa. Programa cargado de información, análisis profundo del contenido informativo. Seguimos revisando. En esta oportunidad, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que más de 500 fiscales están encargados de tomar las denuncias respecto a los casos de femicidio en el país. Durante la instalación de la Mesa Técnica Regional de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, junto a la Gobernación de Miranda, Saab detalló que 73 fiscalías a escala nacional son las encargadas de llevar a cabo estos procesos, y que a pesar de que aún existe este flagelo, el 90% de los casos están judicializados y procesados, lo que implica que hay una respuesta ante los hechos criminales. Y el mensaje que damos es muy claro: sancionar es prevenir, y en este sentido el Ministerio Público siempre, cuando avanza en el proceso penal en esta materia y está comprobado la comisión del delito, en este caso el más grave, el de femicidio, buscamos lograr, y así lo hemos conquistado, la máxima pena. Es decir, 30 años de prisión contra quienes atenten como femicidas en contra de la dignidad de la mujer venezolana. Yo quiero destacar que hemos aproximadamente formado a 180.000 funcionarios en materia de prevención del delito contra los derechos. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, indicó que la mayor cantidad de denuncias recibidas por la Policía Municipal y Regional son en contra de las féminas. Nosotros, en función de eso, hemos instalado esta Mesa Técnica Regional de Justicia de Género. Hemos iniciado ya una línea de trabajo hacia las policías, que son, en principio, el espacio más cercano para poner la denuncia. Quiero informarles que el mayor porcentaje de denuncias que hoy recibe la Policía de Miranda son denuncias de
delitos de género. Recibimos 8 casos semanales y los 8 casos, ese es un promedio semanal, están siendo aprendidos el acusado y judicializado todos los casos. Eso es un avance significativo. En este mismo orden de ideas, Andreina Tarazón, secretaria de Mujeres de la Gobernación de Miranda, mencionó que esta mesa técnica trabajará en función de la creación de casas de abrigo en cada eje de la entidad, así como la creación del circuito judicial en materia de violencia de género para brindar mayor justicia. Argenis Marcano, Noticias, Canal I. En el marco del Mes de la Mujer, muchas son las actividades que se están haciendo a lo largo y ancho del territorio nacional, entre estas la decisión de la Fiscalía General de la República de nombrar estos fiscales especiales para los casos de femicidio en el país, los cuales se han incrementado de manera significativa en los últimos años. Lo cierto es que con el castigo adecuado seguramente se evitará que estos casos se incrementen o que sigan incrementándose y sigan habiendo estos homicidios. Recordemos también que parte de los movimientos que se están dando a nivel nacional, y yo quiero aprovechar el Mes de la Mujer para enviar un mensaje importante. El asesino no es asesino por ser hombre, es asesino por ser asesino. Acusar a un hombre de manera inmediata de asesino por su condición o su género de hombre es vilipendiar al hombre, y esto pudiera ser un delito. Así que aquellos movimientos feministas que están en una onda radical, también analizar en profundidad lo que es el movimiento feminista a nivel internacional, cómo surge, cuál es el objetivo, y generar conciencia dentro de sus filas para que el maltrato ya no sea ahora revertido y no se genere ahora un movimiento de hombres que están luchando en contra de esas acusaciones constantes, en contra del vilipendio constante, porque justamente la injuria y la difamación son parte importante del Código Penal venezolano, y aunque una mujer que maltrata a un hombre no vaya a la cárcel, una mujer que cometa injuria y difamación en contra de un hombre simplemente por ser hombre puede estar incurriendo en el delito del vilipendio, que no está contemplado hoy en el Código Penal, pero que me parece fundamental, sobre todo porque en el marco de este movimiento que se ha dado a nivel internacional de rechazar, por ejemplo, a los venezolanos por ser venezolanos, decir, eres venezolano, eres delincuente, eso es vilipendio. Lo mismo ocurre con un hombre por parte de estos grupos feministas. Decir que un hombre por ser hombre es asesino o es machista es vilipendiar. Y aunque no esté contemplado en el delito, en el Código Penal del país, y no esté contemplado en la mayoría de las legislaciones nacionales e internacionales, yo sí considero que tiene que ser tomado como un delito, porque por otro lado deriva en otros como la difamación y la injuria, que sí están penados por la ley. Así que mucho cuidado con ese tema, y quiero aprovechar la celebración del Mes de la Mujer, a quienes felicito y abrazo con todo el corazón y todo el cariño, para generar conciencia sobre este tópico. Seguimos revisando información nacional. En este caso vamos a hablar sobre la Universidad Central de Venezuela y el daño que se ha generado constantemente por el tema presupuestario. El secretario de Reivindicación de la Universidad Central de Venezuela, Inger Bellorín, indicó que la casa que vence las sombras tiene que empezar a generar sus propios ingresos. Tiene que haber autogestión, ¿no? La universidad tiene que pasar esa etapa de depender solo del papagobierno, de depender solamente de los recursos que envíen, y la universidad tiene que empezar a generar sus propios ingresos. La productividad de la universidad es indispensable, y esa autogestión que vaya dirigida a una reactivación de un comedor donde se dé el desayuno, el almuerzo, la merienda, donde las 38 unidades que hoy que están convertidas en un cementerio en la dirección de transportes. Asimismo, indicó que los estudiantes universitarios merecen becas que realmente funcionen, comedores funcionales y transporte para facilitarles el camino hacia su entidad escolar. Es por ello que se encuentran trabajando para poder llevar dichas propuestas a la mesa para que sean escuchadas y posteriormente realizadas. Seguimos revisando información. El presidente del Movimiento Social y Político Alianza del Lápiz, Antonio Ekarri, sostuvo un encuentro con el ex canciller de Brasil, Celso Amorim, para tratar la situación social que vive el país, enfocándose especialmente en el ámbito educativo. Durante el encuentro, Ekarri explicó al político carioca la preocupación que tiene el partido ante la situación que vive el sistema educativo. A juicio de Ekarri, urge la necesidad de desarrollar planes de emergencia que atiendan a las escuelas del país. La comisión del movimiento concluyó el encuentro celebrando la reanudación
de relaciones con la República Federativa de Brasil y los nuevos planes de integración que tienen previsto impulsar para el continente americano. Lo cierto de todo esto es que en este momento esa reanudación de relaciones con Brasil lamentablemente va a tener que enfocarse en acabar con la ola delictiva que se encuentra vigente dentro de la frontera entre Brasil y Venezuela, justamente en el estado Bolívar, al sur del estado Bolívar, en donde en Santa Elena de Guairén los grupos armados son una realidad, en donde la presencia de algunos grupos que vienen de otros países y tienen allí cierta preponderancia y cierto poder, porque además se los ha dado la autoridad dentro del territorio, porque no han podido controlar estos grupos subversivos, y donde definitivamente hay que tomar decisiones bastante duras y drásticas para acabar con la ola delictiva que se encuentra dentro de este territorio fronterizo. Recordemos que el expresidente Jair Bolsonaro había incrementado a través del plan más costoso en la historia de Brasil la presencia policial y militar dentro de los territorios fronterizos, justamente porque desde Venezuela, según Jair Bolsonaro, no se tomaban las medidas necesarias para acabar con estos grupos delictivos vinculados a la mafia del oro y a las minas venezolanas. Revisamos más información. Campamentos utilizados para procesar estupefacientes fueron desmantelados y además destruidos este jueves por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela en el estado Zulia, así lo informó el jefe del Comando Estratégico Domingo Hernández Lares. El campamento fue destruido en la operación especial de Relámpago del Catatumbo 2023, según información de Lares. Este se usaba como procesamiento de clorhidrato de cocaína. Por otra parte, en el estado Bolívar y Amazonas, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desmanteló campamentos que arbitrariamente e irresponsablemente alteraban el ordenamiento territorial y además contaminaban el ambiente y el ecosistema. De esta manera vamos a hacer otra pausa acá en Francas Noches. Estamos revisando franco contenido con francos análisis para ustedes. Lo prometido de la deuda, le dijimos que iba a ser el programa con el análisis profundo del contenido informativo y hoy jueves lo estamos llevando a cabo. Ya volvemos con más. Seguimos revisando información según la Asociación Civil, en un monitoreo efectuado en 19 ciudades del país durante el mes de enero, se registró que la escasez de medicamentos se cerró en un 31.7%. La organización enfatizó que los medicamentos con mayor índice de escasez son aquellos destinados a tratar condiciones como las convulsiones, infecciones respiratorias agudas, diabetes, hipertensión y diarreas. Asimismo, detalló que las entidades con mayor desabastecimiento se encuentran en el Distrito Capital con 67.13%, el Estado Apure alcanza 55.5% y Guárico con 40.1%. La asociación evidenció que los principios activos buscados en el mercado farmacéutico para controlar la hipertensión arterial, diabetes y trastornos de personalidad registraron un incremento significativo. Justamente sobre este tema nos hablaba en estos días el psicólogo y director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, Dani Socorro, y es que los trastornos que se han generado luego de la pandemia y por supuesto por la situación política, económica y social del país ha hecho que muchas más personas estén buscando algunos medicamentos para generar ese equilibrio necesario y que por supuesto tanto a nivel de psiquiatría como a nivel de psicología son recetados para que las personas puedan convivir de manera eficiente y por supuesto alcanzar el bienestar para poder avanzar como nación. Lo cierto de todo esto es que si estas farmacéuticas no generan estos medicamentos por falta de principios reactivos, no se alcanzará el bienestar que tanto Venezuela necesita. Así que siempre se va a aplaudir cualquier iniciativa que incremente la generación de estos medicamentos para, por supuesto, alcanzar no solamente el bienestar de la población, sino el avance de la nación. Porque a población sana, por supuesto, nación sana. Y una nación sana tendrá avance económico, político, social y, por supuesto, a nivel de educación, siempre que se le pague a los maestros lo que los maestros merecen, necesitan y además están pidiendo en las calles del país. Amnistía Internacional anunció que la nación chilena incumple sus obligaciones internacionales y pone en riesgo a los migrantes venezolanos que huyeron de su país en busca de una mejor calidad de vida.
A través de un nuevo informe titulado Nadie quiere vivir en clandestinidad, la organización documentó las deportaciones y además la arbitrariedad por parte del gobierno chileno para con las personas venezolanas que residen en el territorio de este país del Cono Sur. La directora de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, enfatizó que entre los obstáculos impuestos a los migrantes se incluye la imposición de visas con requisitos imposibles de alcanzar, la falta de información para solicitar la protección internacional. Rechazó además que en las fronteras se estén rechazando a los venezolanos, entre otros aspectos. Guevara, en nombre de la organización, instó al gobierno chileno a dejar de obstaculizar los procesos para las personas que escapan de la situación en Venezuela y buscan asilo en Chile. Vamos a detenernos un poco en esta información sobre Chile porque se dio una decisión hace algunas semanas por parte del gobierno chileno de cerrar por 90 días la frontera norte de Chile, es decir, Bolivia y Perú, justamente por donde pasa un gran número de venezolanos para ingresar al país del Cono Sur. Decía el gobierno chileno que 4.000 personas semanales estaban ingresando a Chile, no solamente desde Venezuela, sino también personas que venían de Perú, que no necesariamente eran venezolanos, y también desde Chile. Además ha dicho que hasta que el gobierno venezolano y el gobierno boliviano no tomen las medidas necesarias para acabar con la situación tan difícil económica, política y social que tienen sus países y que está generando esta ola migratoria, no van a reabrir la frontera. Precisamente son venezolanos y bolivianos los más afectados por este cierre fronterizo porque se han quedado estancados en una condición que no tiene precedentes. ¿Y por qué no tiene precedentes? Ahora vamos a ahondar de nuevo en el derecho internacional público. Atención con esto. Existen dos factores fundamentales que protegen a los seres humanos en una condición como la que se vive en la frontera entre Chile y Perú y entre Chile y Bolivia. En los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege a todos los derechos humanos sin importar la condición, pero en el caso de los venezolanos existe un derecho adicional llamado el derecho humanitario, que es un derecho especial creado para personas que están huyendo de realidades adversas en su país. Si la Organización de Naciones Unidas decretó en su momento que Venezuela vive una crisis humanitaria severa, esto acarrea que todo venezolano que esté cruzando fronteras para llegar a un destino definitivo se encuentra huyendo de una crisis humanitaria severa. Por lo tanto, el análisis jurídico de esta situación deriva en que estas personas están en condición de refugio automático, de oficio, deben ser considerados refugiados. En esta oportunidad, con el cierre de la frontera, Chile está descartando la posibilidad de que estos venezolanos sean considerados refugiados como lo establece el derecho internacional público y el derecho internacional humanitario. Porque al cerrar la frontera tú estás descartando la posibilidad de que una persona que huye de una crisis humanitaria severa decretada por la Organización de Naciones Unidas en su momento pueda ingresar a tu territorio y estás incumpliendo la norma internacional y el derecho internacional humanitario. Ya veremos qué ocurre porque 16.000 personas mensuales que vienen desde Venezuela hacia Chile realmente no es tarea fácil. Y si bien defendemos el principio de soberanía, en algunos casos, ya lo ha dicho el gobierno venezolano, se defiende el principio de soberanía que es parte del derecho internacional público. Yo, como dueño de una casa, no quisiera que mi vecino entrara a mi casa sin llave, se estableciera en mi casa y cuando yo llegue lo vea allí sentado sin ningún tipo de permiso. Lo mismo ocurre con Chile y los Estados Unidos cuando generan estos decretos de cierre de fronteras porque ellos están protegiendo su soberanía y ellos quieren decidir quién entra y quién no a su territorio. Pero ningún principio está por encima del otro y ninguna ley está por encima de otra. Seguimos revisando información. El juzgado de anticorrupción primero y de violencia hacia la mujer decretó este jueves que se ampliará la detención preventiva de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Así lo informaron autoridades locales. Asimismo, se dio a conocer que esta medida también aplica para el exgobernador y otras personalidades como Flavio Gustavo Arce, Álvaro Coimbra y otros que fueron parte de aquel golpe de Estado dentro de Chile, relacionados al golpe de Estado. Recordemos que en primera instancia Áñez fue condenada a 10 años de prisión por la masacre que se generó
dentro de Chile posterior a este golpe de Estado y que dejó un saldo de 40 muertos, varios heridos y diversos encarcelados y torturados, según los informes que se han generado dentro de este gobierno actual de Bolivia. Atención con esto, el gobierno actual ha hecho una evaluación exhaustiva de lo que ocurrió durante el gobierno de Yanine Áñez, lo ha presentado ante los organismos internacionales, pero no se ha generado ningún tipo de declaración que realmente haga ver en términos internacionales, lo cual no deja sin efecto y sin oficio lo que se haga dentro del territorio boliviano, pero en términos internacionales no ha habido una declaración específica en donde se hable de Yanine Áñez como parte de estas torturas que se dieron en el país. A la pausa, ya volvemos con más. Último bloque de programa cargado de información y de análisis profundo. Antes de pasar a nuestra agenda franca, vamos a seguir revisando una información internacional que es de básica importancia, sobre todo porque cuando se genera un conflicto internacional como la invasión de Rusia a Ucrania o la guerra Rusia a Ucrania, eso lo dejo a discreción de ustedes, como quieran interpretarlo, pues definitivamente esto afecta a la geopolítica internacional. En el tema internacional hay noticias de interés y noticias de actualidad. Siempre que se genera un conflicto de esta magnitud, se genera una noticia de interés y es importante que los venezolanos estemos informados sobre este tópico tan interesante que puede repercutir de manera directa en la economía venezolana, que está vinculada justamente al petróleo, porque todavía somos un país monoproductor dependiente de la renta petrolera y esto no ha podido ser cambiado en tantos años que se ha venido criticando. Y la siembra del petróleo se ha dado en otros países, pero no en el nuestro. Vamos a revisar esta información. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, denunció la grave violación de la seguridad nuclear ejecutada este jueves por los bombarderos rusos que obligaron a desconectar durante varias horas la central ucraniana de Zaporizhia. Durante una reunión ministerial de la Unión Europea en Estocolmo, Borrell aseguró que los hechos fueron una violación a la seguridad nuclear cometida por Rusia. Agregó que la interrupción de la planta eléctrica obligó a enfriar la central con generadores diésel, lo que conllevó a aumentar el riesgo de accidente nuclear hasta la reconexión con la red eléctrica. Lo que ocurre en Rusia y Ucrania definitivamente a un año de conflicto, poco más de un año de conflicto, preocupa a la comunidad internacional porque no se encuentra salida definitiva a esta situación. Ya actúa la Organización del Tratado de Atlántico Norte en este particular, aunque no actúe con la bandera de la OTAN a través de decisiones unilaterales que seguramente fueron discutidas dentro de la Organización del Tratado de Atlántico Norte. Se han venido haciendo movimientos importantes que han hecho retroceder de cierto modo a Rusia en la guerra en armas, porque recordemos que esto es una guerra que tiene dos visiones, una guerra en armas que seguramente la interpretación y el análisis internacional nos lleva a ver que Rusia pues definitivamente tiene el poderío y la posibilidad amplia de hacerse con la victoria, pero hay una guerra financiera que es la nueva guerra, la nueva forma de guerra, en donde Rusia definitivamente es el mayor afectado. Varias cosas se han demostrado con esta guerra. Hoy, por ejemplo, se demuestra que sí es posible un conflicto de muchísima magnitud, un conflicto amplio después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que justamente tuvieron su centro en Europa. Sí es posible posterior a esto otra guerra dentro del seno de Europa y ya es demostrable con la guerra de Rusia y Ucrania. Por otro lado, se demuestra que la Unión Europea sí puede vivir sin el gas ruso o por lo menos sin esa magnitud de porcentaje de emisión de gas ruso hacia Rusia y puede ser sustituido por otras formas de comercialización de gas, por ejemplo, con los países del norte de África. Otra cosa que se puede demostrar con este año de guerra entre Rusia y Ucrania es que en un conflicto todos los países pierden cuando se pierden vidas y definitivamente cuando una vida es perdida en un conflicto armado de tal magnitud, cualquier país puede resultar perdedor y aunque algunos digan que existe un ganador de la guerra, si una vida fue perdida, ese país perdió una guerra, aunque las cifras estén a su favor. Además de esto, se aprende que no se ha aprendido nada, y valga la redundancia, y lo quiero decir de esta manera para que quede en la conciencia de los venezolanos que me están viendo y de todo aquel que promueva la guerra de alguna manera. Se aprende que no se ha aprendido nada en tantos conflictos internacionales. La Organización de Naciones Unidas nace en el año 1945 para evitar una tercera guerra mundial.
pero realmente se ha evitado una tercera guerra mundial, pero se han generado guerras adicionales como la guerra entre Rusia y Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania, como la guerra más larga de la historia, que es el conflicto árabe-israelí, como la guerra de Siria en el año 2011, que se ha extendido hasta nuestros días y que ha generado la mayor ola migratoria por parte de un conflicto armado. Entonces, ¿qué se ha aprendido en tantos años de conflicto? Que los organismos internacionales en su concepción, en su constitución, realmente no están destinados a evitar definitivamente los conflictos armados, pero además de esto, no se ha aprendido que de una guerra no se saca absolutamente nada bueno, que lo que genera una guerra es devastación. Pasó en la Primera Guerra Mundial y se genera la Liga de las Naciones. No dio resultado y ocurre la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 hasta el año 1945. Se crea la Organización de Naciones Unidas y se generan grandes conflictos internacionales, aunque no hemos pasado a la fase de una tercera guerra mundial. Pero mucho cuidado, que con el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán y la provocación constante que se está dando entre Irán y los Estados Unidos, posiblemente se genere una guerra de alto nivel que, si no es considerada una guerra mundial, podría derivar en una guerra de amplia escala a nivel económico y a nivel de la geopolítica mundial, que puede reorganizar al mundo y que generará la abolición, por ejemplo, de la Organización de Naciones Unidas o de la concepción inicial de la Organización de Naciones Unidas, y se generarán otros escenarios internacionales para la discusión y evitar posteriormente guerras de mayor magnitud. Seguimos revisando momentos de nuestra agenda franca. Ya termina nuestro programa por el día de hoy. Cada 10 de marzo, esto el día de mañana, se conmemora en Venezuela el Día del Médico, como también el natalicio del doctor José María Vargas. También tenemos en la agenda franca rueda de prensa de presentación del equipo para la temporada 2023 de la Superliga Profesional de Baloncesto. Importante información a nivel político. Primero Justicia realizará Comité Político Nacional. Este evento contará con la representación y la presencia de la dirigencia nacional regional y se procederá a la proclamación oficial de su candidato a las elecciones primarias, en este caso Enrique Capriles Radonsky, que ya fue anunciado anteriormente por la presidente de la Tolda Amarilla. Además, debo aclarar que se ha extendido la invitación a Enrique Capriles Radonsky en más de una oportunidad para que se encuentre con nosotros en la Silla Franca, para que enfrente la Silla Franca y que, por supuesto, esperamos de él las respuestas más certeras y que no tiene otra opción que decir la verdad, porque la Silla Franca tiene su medidor y ustedes lo saben. Así que bueno, el encuentro es mañana, donde tendremos nuestro viernes, un viernes que estará cargado de música, estará cargado de arte, estará cargado de esas cosas que durante la semana no vemos porque estamos llenos de información política, información internacional, información que tiene que ver con el ámbito noticioso, pero los viernes siempre son para relajarse un poco. No dejamos de analizar la noticia, pero seguramente vamos a irnos a nuestros hogares el fin de semana con una inspiración superior, porque nos va a acompañar Mirna Ríos en nuestro estudio. Será hasta mañana a las 8 de la noche. Francas noches.